Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al día viernes 10 de mayo y al cierre de la semana 2024. En mi programa 901. Suave, ¿no? 901. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, y el deseo de ser este día maravillosamente bello y grande en la vida de cada uno de los hombres de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Paz y bien para todos en todo momento. La transición política en Venezuela enfrenta una serie de obstáculos complejos y desafiantes. Vamos a analizarlos. Fiscal de la Corte Penal Internacional en los próximos días presentará casos contra la cadena de Nicolás Maduro. Hablemos de ello y voy a desarrollar rápidamente el programa y dejo la reflexión para el final. La transición política se refiere a un proceso significativo de cambio en la estructura o en el sistema político de un país, pudiendo involucrar modificaciones en el liderazgo, en las instituciones, en las leyes de un país como tal. ¿Correcto? Vamos a trabajar en eso. Desde luego. Muy pendiente. Es un proceso radical de transformación de reglas y mecanismos de la participación y competencia política, que va desde un régimen autoritario o autoritarista, como es el caso venezolano, a un democrático. En un sentido estricto se aplica el análisis del paso desde el régimen autoritario hacia uno de amplitud ideológica. Implica la sustitución de valores, normas, reglas de juego e instituciones asociadas a un régimen por otras diferentes. Una transición política son momentos cruciales, y sobre todo en Venezuela, en la historia de un país, donde debería de reconfirmar o reconformar las estructuras de poder, ¿no? Y se establecen nuevas normas y valores. Indiscutiblemente esto en la que vamos a vía nuestro país amerita la participación, desde luego, de las organizaciones político-partidistas serias, no comprometidas con la trama de corrupción de estos 25 años, venga de donde venga. En eso tenemos que estar bien claro y muy tajante. La participación ciudadana, sobre esto me paro un momentico y digo, yo vengo insistiendo en la construcción del gran tejido social vinculante, por eso es que insisto hasta llegar a esto, porque la ciudadanía debe ser factor fundamental en cualquier tipo de transición que pueda vivir Venezuela. De hecho, en esto digo, todos aquellos que me siguen, los que se siguen sumando, se colocan del lado correcto de la historia de forma gratuita, desde luego, y solo con el amor por Venezuela, les indico, si ustedes quieren ya recibir la propuesta, el proyecto sobre la gran construcción del tejido social vinculante, pues déjenme en los comentarios su correo electrónico y desde luego inmediatamente al terminar el programa les empiezo a hacer llegar el material en la primera parte, que es el tema del marco teórico, y en los próximos días estaré haciéndoles llegar lo que ha de ser la guía práctica para la ejecución del mismo donde quiera que te encuentres. De igual forma, para ese proceso de la transición es fundamental contar con la presencia de los militares, porque son una herramienta fundamental dentro, a pesar de la corrupción de las élites, etcétera. El sector militar es fundamental en cualquier proceso
es importante en cualquier proceso de transición. Y no dejando por fuera la participación de la comunidad internacional propiamente dicha. Ahora tú dirás, ¿qué es lo que atenta contra ese proceso de transición que debe vivir Venezuela próximamente? La polarización extrema, traducida en una profunda división entre los partidos políticos y los ciudadanos, está dificultando la construcción de consensos y asuntos y yo diría y acuerdos necesarios para una transición pacífica en todo caso, y afecta la confianza en las instituciones y en la voluntad de cooperar. Ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos. A esto tenemos que sumarle que el régimen autoritario y autocrático de Nicolás Maduro Moro, criminal por excelencia, no está ganado en su cúpula y algunos factores radicales de él a dar paso a esa transición. Pero ¿por qué he querido tocar el programa hoy, iniciar este tema de hoy día viernes? Para la discusión, para poder ir hablando e involucrarnos todos los ciudadanos en ese proceso importante, porque todos tenemos que vivirlo y ser actores principales, no solamente porque nuestra Constitución lo establece, no, porque nosotros somos parte del Estado, indiscutiblemente, y ahí están los articulados que lo prevén en esta Constitución vigente, aunque sea la más violada, aunque sea la incumplida, pero es el estamento jurídico que tenemos verdaderamente, por primera vez voy a decir, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Alguien me critica que yo siempre digo República de Venezuela, porque esa es la Venezuela que nunca debimos haber dejado en todo caso. Ahora bien, volviendo al tema fundamental, y lo voy a emplear a partir de hoy y en varios programas, el tema de la transición que debe vivir, porque hoy en día se habla muy fácil de eso, pero hay factores que se niegan a esa acción que es determinante y fundamental para cualquier proceso que ha de venir, donde alcancemos la justicia y la libertad de este país. Y por eso es importante este tema, que lo conozcamos todos y cada uno de los venezolanos sin excepción. Inclusive, yo me quiero ir aquí a un tema importante y que parte también de las marcadas diferencias, inclusive en el sector llamado la plataforma unitaria. Y voy a referir un tema fundamental que es el Zulia, que es un reflejo prácticamente a nivel nacional, pero es importante tenerlo, que no involucra al ciudadano como tal, sino a las organizaciones políticas y a sectores inclusive. En el caso de Zulia específicamente, María Corina Machado, que a nivel nacional está despertando un interés, una motivación enorme, que hay que reconocerle al César lo que es César, en las comunidades, el éxito de su gira por Trujillo, y cada estado que va es importante el despertar del liderazgo, como yo siempre le dije, un liderazgo por encima de una candidatura que más temprano que tarde marcará el éxito total de todos y cada uno, pero involucrando la sociedad civil en todo, no sacándola a un lado, no convirtiéndola en un liderazgo de cúpulas partidistas, sino un liderazgo popular. Y eso es prácticamente el trabajo que está haciendo. Pero en el Zulia, tras bastidores, el señor llamado Juan Pablo Guanipa y el señor llamado Gustavo Ruiz están haciendo todo lo contrario al trabajo que está haciendo María Corina, siendo ellos parte fundamental de María Corina Machado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Manuel Rosales y su Nuevo Tiempo, que no son santos de mi devoción, desde luego, y de la gran mayoría del pueblo venezolano, pero en el caso específico del Zulia, hay una división y una confrontación, pero determinante, muy fuerte, entre Juan Pablo Guanipa del PJ, que le quitaron la tarjeta, pero sigue siendo PJ, de Gustavo Ruiz, de un grupo de 20, un grupo porque no es una organización política ni una gran cantidad de gente, que se ha apoyado bajo la sombra de Juan Pablo Guanipa, porque no tiene luz propia Gustavo Ruiz. Entonces, a confrontar contra Rosales, cualquiera lo quisiera hacer y se lo merece, pero en este momento esa campaña del odio tiene que enfriarse y cesar un poco,
Porque lo único que realmente está haciendo daño es a lo que pudiera llamarse una transición acompañada con factores determinantes. Porque están más pendientes de quién va a ser gobernador, quién va a ser alcalde, quién va a ser sucesor de Manuel, que realmente de la lucha por la libertad y la justicia desde el Zulia mismo. De hecho, ayer el filósofo del Zulia se reunió con Edmundo González y le dio una estocada a esta campaña de odio. Repito, no soy manuelista, no tengo ningún interés en apoyar a Rosales, ni nunca lo he hecho. Pero, oído, Edmundo González, el candidato de la unidad, Edmundo González, ayer se comprometió con Manuel Rosales, que va a venir a un acto único en el Zulia, y que el anfitrión, así textualmente como se lo estoy diciendo, ¿no?, sería Manuel Rosales, que sería su anfitrión. Oiga bien que lo estoy diciendo porque textualmente fue acordado con él ayer en la casa de Edmundo González, entre Rosales y Edmundo González. Mire lo grave de esto. ¿En qué sentido? Porque reafirma el choque, el enfrentamiento y la no unidad tan cacareada dentro de los factores de los partidos políticos. La sociedad civil queda a un lado. Esa es parte de ello. Y terminando el caso del Zulia, en esa campaña de odio sin cesar, el doctor Aulo Ortigosa, dueño de una famosa clínica en el estado Zulia, la Clínica San Lucas, y el director del hospital universitario en la administración de Omar Prieto, hombre que ha jugado a todas, porque también ha estado con Rosales, ha estado con Prieto, pero ahora se ratifica que ahora está detrás de María Corina y ha tenido buenos vínculos con Juan Pablo Guanipa y con la gente de 20 Venezuela. Es cuidado, hay gente que en vez de sumar resta, a lo mejor está haciendo aporte de algo de recurso económico, pero ese sigue siendo un chavista mercantilista y comerciante que se ha prestado a cualquier juego del chavismo en Zulia. Cuidado, cuidado, y salen algunos guisos que hay por ahí en torno al doctor Aulo Ortigosa y pueda más bien ser peor el remedio que la enfermedad. Ahí les dejo ese tic. En el estado Monaga, el Burro Martínez, el candidato de la AD del viejito, aquel que anda por allí, ¿no?, porque son dos AD, ¿no?, anda enrollado otra vez porque soltó $30,000 para fortalecer su estructura política en el estado Monaga en torno a su campaña electoral, porque él quiere salir favorecido en su estado de origen. Pero hay que recordar que el Burro Martínez, Eduardo Martínez, en una oportunidad, para los que se les ha olvidado, él fue gobernador como 2 o 3 veces allá, cuando se nombraban a dedo y después cuando eran electos. Y en la última administración de él, o como gobernador, abandonó, no solamente dejó botada su gobernación, sino que tuvo que irse del país por corrupto, donde el mismo chavista lo señaló, el chavismo del innombrable Chávez, y tuvo que salir corriendo del país porque tenía órdenes de aprehensión y esperó que la causa llegara a su caducidad y volver nuevamente entonces a Venezuela como si nada hubiese pasado. Se acercó al chavismo madurismo y hoy es candidato de ese sector de esa Acción Democrática que tiene la tarjeta bajo la venia del régimen, pero entonces quiere, como que se le olvidó a la gente de Monaga esa accionar y de que abandonó la gobernación y ahora quiere invertir en su estado y acaba de invertir $30,000 que están peleados porque parece que se los dio a la gente menos que no debe dársela, y allá tienen un tremendo rollo. Después voy a ampliar más lo que está pasando en el estado Monaga con esos alacranes. Vengo con un tema rápido. Citgo definitivamente informa que tuvo un récord de ingresos en el primer trimestre de 2024 de $4.5 mil millones en el primer trimestre de este 2024. Mi pregunta, y la dejo en el aire, ¿dónde va a parar ese dinero? No sé si que están pagando deuda, pero no sabemos nadie reporta nada de dónde va a dar ese dinero y hay ese superávit importantísimo. Lo que sí sabemos es que los venezolanos no nos beneficiamos en lo absoluto
de ese superávit, de ese récord, definitivamente en el primer trimestre de 4.5 millones, 4.000 millones de dólares, 4.5 mil millones de dólares que ingresaron durante este primer trimestre del 2024, y los venezolanos con la peor crisis humanitaria que podamos estar padeciendo, y no sabemos a dónde va a dar ese dinero porque nadie rinde cuenta. Ahí todavía tiene sus garras metidas el célebre interinato con la Asamblea Nacional, la Asamblea 2015 virtual, de aquellas señoras que siguen cobrando en torno a los 70 millones de dólares y aquellos 72 diputados, entre otros, inclusive adicionales que andan por ahí en campaña, que siguen cobrando por esa Asamblea 2015 sin ningún beneficio para Venezuela, pero están ahí pegados, chupando de allí, como dicen vulgarmente, mamando de allí, ¿no? Y están cobrando. Pero aquí en este caso, Horacio, el presidente ad hoc, el ingeniero Horacio Medina, nadie sabe qué pasa con ese dinero, no se sabe si están pagando o no están pagando. Lo cierto es que se acerca, dejaron para agosto el tema del remate de Silva. Lo cierto es que mientras tanto nadie sabe nada, nada. Volviendo acá a Venezuela, Maduro, aunque eso es de Venezuela, desde luego, la única manera que tiene Maduro de hacer algo el 28 y mantenerse en el régimen usurpador es que o suspenda ese proceso, ese sainete electoral organizado por él mismo, o genera un mega fraude, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprobado, y eso tienen que ser responsables de decirlo, que todo es contra Maduro. Es decir, no es a favor de alguien. Indudablemente votaría por Edmundo González, pero no es a favor de alguien, sino todos en contra de Maduro. Es la sensación que uno percibe afuera, en la calle, de la gente. Todo el mundo contra Maduro. Excelente la acción. Pero si no lo sabemos capitalizar para convertir una verdadera transición que beneficie a todos los venezolanos y no a los cogollos partidistas, pudiera ser peor el remedio que la enfermedad. En todo caso, solo salva a Maduro que se suspenda el sainete del 28 de julio o que realice un verdadero mega fraude. Por cierto, el Madurito pequeño, que no es pequeño no por tamaño, ¿no? El hijo del Maduro Guerra, habla de que Venezuela ya lo que le resta son 10.000 millones de dólares a China para que ellos vengan acá. Acuérdense que la deuda fue de 50.000 millones de dólares. Y bueno, y los chinos se cobraron por la derecha como tenían que cobrarse. Y ya se les restan 10.000 millones de dólares y que Venezuela está dispuesto a pagársela. Pero lo que están es buscando dinero fresco para que los chinos inviertan, presten, porque no es que inviertan, les presten dinero para poder coger ellos oxígeno y poder entonces seguir con su trama de, ya que sabemos, de corrupción y dar bonitos para ellos. Así es que anda, imagínense, y tienen a Zamuro cuidando carne. Envían al Madurito para que vaya él a negociar por Venezuela. Esta es una vaina que definitivamente no tiene pies ni cabeza. Así que, y viene el punto final, y con esto cierro. Fiscal Karim Khan definitivamente tiene el bate en las manos, tiene el juego en sus manos. En los próximos días, y seguiré ampliando, mañana haré un programa especial sobre la materia, donde ha de presentar de una vez por todas, y es lo que estamos esperando, pues los casos formales contra la cadena de mando y el paso subsiguiente a las órdenes de aprehensión. Dios con nosotros, y recuérdense que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Mucha fe y esperanza de que este mismo año estaremos cambiando la historia de esta Venezuela, pero depende mucho de ti y de tu actitud, mi querido amiga, mi querido amigo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima entrega. Feliz inicio de semana.